Continuando con nuestra siguiente unidad, entramos a flexión pura. Aquí observamos pues que la flexión es efecto de la aplicación de una carga. Entonces en este caso pues vamos a aplicar un momento y esto nos va a generar una flexión ya sea cóncava o convexa dependiendo de la dirección del momento. Entonces aquí vemos que bajo el efecto de estas cargas en esta viga, teniendo estos apoyos, pues se nos va a generar este momento. Entonces esta viga va a tener una flexión ya sea cóncava o convexa. Lo mismo acá, tenemos la carga aplicada, entonces en este punto donde está el corte, vamos a tener un momento en la reacción. Lo mismo en la viga empotrada, tenemos la carga, entonces al hacer un corte vamos a tener un momento y una reacción a esa carga. Entonces vamos a verificar cómo se trabaja la flexión. Para eso pues vamos entonces a observar acá cómo es la deformación en un elemento simétrico que está sometido a flexión pura. Entonces si aplicamos el momento, pues vamos a observar acá que tenemos aquí una deformación. Entonces en este caso tenemos la flexión hacia la parte de abajo. Eso quiere decir que nuestro elemento pues va a tener un radio de curvatura, que quiere decir un punto en el cual si tomamos esta sección de la curva que se flexionó, pues va a coincidir con el radio de un círculo grande que lo va a contener. Entonces en ese caso sería el radio de curvatura. Pero hay que tener en cuenta que el radio de curvatura ρ lo miden hasta donde se encuentra el eje neutro. Ese es un nuevo término que aparece acá. Y el eje neutro es el punto donde los esfuerzos van a ser cero. ¿Por qué? Porque si observamos acá, en la parte superior, si la viga se dobla en esta forma, en la parte superior se va a comprimir, en la parte inferior se va a estirar. Donde hace esa transición es un punto cero, donde va a estar el eje neutro. Entonces, las fórmulas que vamos a utilizar acá para flexión pura, pues va a ser que el esfuerzo a flexión va a ser igual al momento, que va a ser el momento aplicado, por el C, que va a ser el valor que hay desde el eje neutro hasta el extremo superior, o del eje neutro al extremo inferior, porque con eso hallamos el esfuerzo máximo. Entonces el esfuerzo máximo en tensión y el esfuerzo máximo en compresión en el caso de esta viga, que está flexionada en esta dirección. Y vamos a tener otra fórmula que es para radio curvatura 1 sobre ρ igual al momento sobre el E por I. Entonces aquí el I de ambas fórmulas va a ser el momento de inercia de la sección transversal que va a tener la viga o el elemento que estamos analizando. Aquí hay una distancia Y, que quiere decir si yo quiero conocer el esfuerzo en el punto Y, pues simplemente reemplazo entonces M por Y sobre I. Entonces coloco la distancia del eje neutro al punto que quiero analizar. Entonces si no quiero hallar el máximo, sino en un punto que me interesa, pues simplemente cambio el C por el Y. Entonces aquí tenemos las convenciones, pues las convenciones sería ρ, radio de curvatura, momento, el momento máximo de la viga, E, el módulo de elasticidad del material, entonces depende de qué material está hecho, y el momento de inercia de la sección que nos dé. Entonces para eso pues vamos a revisar acá que existen diferentes momentos de inercia, dependiendo de la figura o de la sección que tenemos. Si tenemos un rectángulo, pues aquí tenemos si pasa por el centro de gravedad aquí, tenemos el Y' y el X'. Entonces, si pasa por este punto, el momento de inercia va a ser 1/12 de la base por la altura del cubo. Aquí tenemos la base, aquí tenemos la altura. Y el momento de inercia en Y va a ser 1/12 de la base al cubo por la altura. Ahora, si no pasa por el centro, entonces si está en un extremo con respecto al eje X y el eje Y que está acá, pues ya se cambia por 1/3 de la base por la altura del cubo y 1/3 de base al cubo por altura. Este ya es el momento polar de inercia. Entonces, lo que tenemos acá, pues es para cada una de las figuras, dependiendo de lo que tengamos, nos va a dar. Ahora, ¿qué tenemos que determinar? Pues tenemos que determinar en la viga, cuando está cargada, unos cortes. Y dependiendo de los cortes, entonces si tenemos una viga que tiene dos apoyos y una carga en el centro, pues tenemos que hacer los cortes para mirar cómo es el comportamiento de, aquí en este caso, la fuerza cortante y el momento flector. Entonces, como nos interesa el momento flector, necesitamos hallar el momento máximo que tiene esa viga y con ese momento máximo poder definir cuál es el esfuerzo en tensión y en compresión, teniendo en cuenta pues que si no nos da del momento. Entonces vamos a revisar lo siguiente. Entonces ya dijimos
que si la viga se dobla hacia la parte de abajo, pues va a quedar en compresión en la parte superior. Aquí se ve esfuerzo en compresión. Va a tener un eje neutro, que es donde el esfuerzo es cero, y va a estar en tensión por la parte inferior. Entonces, si el momento máximo que nos da es positivo, ¿sí? Si el momento está positivo, la viga se va a doblar hacia abajo. Y si el momento máximo nos da negativo, la viga se va a doblar hacia arriba. En este caso tenemos cóncavo y convexo. Entonces, aquí pues podemos observar que en la parte superior vamos a tener tensión, el eje neutro, y en la parte inferior vamos a tener compresión. Ambos esfuerzos van a ser máximos en la parte externa, que es nuestro valor C, que va a ser desde el eje neutro hasta este punto y desde el eje neutro hasta este punto. Entonces esto sería lo que tenemos que tener en cuenta. La convención pues de signo positivo va a ser cóncavo, signo negativo va a ser convexo. Listo, entonces vamos a hacer una aplicación para poder interpretar acá. Entonces aquí nos dicen que tenemos una viga cuya sección transversal se muestra en la figura. Entonces este es el corte de la viga, el corte lateral donde se ve la sección transversal de la viga. La viga se troquela en una aleación de aluminio para la cual el esfuerzo de fluencia sigma su y es de 250 y el esfuerzo último de 450. Utilizando un factor de seguridad de 3, determinar el par máximo que se puede aplicar a la viga cuando se flexiona alrededor del eje Z. Entonces este es el eje Z que lo tenemos acá y tenemos un momento que se aplica para que la viga se flexione. En este caso tenemos que el momento aquí está indicado como negativo. Eso, si regresamos acá, nos indica que la viga bajo la acción de ese momento se nos va a flexionar hacia arriba. Listo, pero pues, vamos a revisar primero aquí entonces los términos que nos están dando. Nos están dando un esfuerzo de fluencia y un esfuerzo último. Si vamos a la gráfica, vamos a tener que el esfuerzo de fluencia se da en el límite elástico. Entonces, en esta línea que tenemos acá, si se quita la carga, pues va a regresar a su posición inicial, o sea, que va a funcionar como un resorte. Estamos en zona elástica. Este es el límite de la zona elástica. A partir de aquí en adelante se deforma y si quitamos la carga ya no va a volver a su posición inicial, va a quedar deformado permanentemente. Entonces ese es el límite donde está la zona elástica. Y el esfuerzo último que tenemos acá ya está deformado, pero este es el punto donde va a generar la fractura o una ruptura que tenemos acá. Entonces el esfuerzo último va a ser el límite plástico, donde ya termina de ser plástico y entra a falla. Entonces como tenemos esos dos, pues vamos a trabajar el ejercicio con esos dos. Vamos a hallar que el esfuerzo por falla para deformación pues va a ser igual al esfuerzo de fluencia sobre factor de seguridad y ese nos da 83.33. Si lo queremos hasta falla, pues va a ser el esfuerzo último sobre factor de seguridad y ese va a ser de 150 megapascales. La fórmula de esfuerzo igual a mc sobre i. Entonces vamos a hallar el valor c que necesitamos, que es la distancia del eje neutro a cada uno de los extremos, y el valor i, que va a ser el momento de inercia de la figura. Entonces vamos a ver cómo es el cálculo para el eje neutro. Entonces aquí nos van a dar el esfuerzo, vamos a hallar el valor c, vamos a hallar el valor i y vamos a despejar el momento. Listo, entonces lo primero que hacemos para el cálculo del eje neutro pues es hallar el centro de gravedad de la figura. El eje neutro pasa por el centro de gravedad de la figura compuesta. Para eso pues vamos a dividir en tres rectángulos, el 1, 2 y 3. Y vamos a construir la tabla para hallar el centro de gravedad de toda la figura. Entonces recordando, nosotros construíamos una tabla donde dice figura, área, el y barra y el y barra por área. Necesitamos solamente el y barra para saber por dónde pasa con respecto a la altura y. Entonces vamos a trazar aquí en el eje Z el eje neutro. Entonces vamos a ver a qué altura va a ubicarse. Entonces para eso pues vamos a colocar un punto de referencia, que en este caso va a ser este, donde vamos a tomar todas las alturas a partir de este punto. Entonces tomamos la figura 1, tenemos el rectángulo 1, perdón. Rectángulo 1, entonces el área, pues tenemos aquí que tiene 16 milímetros por 80 milímetros de alto. Lo transformamos en metros, queda 0.016 por 0.08. Aquí tenemos el y barra, que sería ir hasta el centro del rectángulo, en este caso ir hasta la mitad de 80. Y haciendo la multiplicación de lo que nos da acá, pues nos da 5.12 por 10 a la menos 5. Entonces aquí tenemos área en metros cuadrados y el y barra en metros, entonces nos daría metros cúbicos. Listo, aquí tenemos el área del triángulo pequeño,
el que está aquí en verde. Entonces tenemos que tiene 16 milímetros por, tenemos 24 y 24, nos da 48, restándole 80, nos da 32. Entonces tenemos acá que es 0,16 por 32. Ahora, para llegar al centro de ese rectángulo, pues tenemos que subir 24 más la mitad de 32, que es lo que tenemos acá. Y haciendo la multiplicación de área por y barra, nos da 2.04 por 10 a la menos 5. Ahora vamos a la figura 3. La figura 3 es la misma figura 1. O sea que podemos colocar o dos veces el área, el y barra y el y barra por área de la figura 1, o volverlo a calcular como lo tenemos acá y volvemos a tener los mismos datos. Al hacer la suma, pues nos da 1.228 por 10 a la menos 4. Este sería la sumatoria de el y barra por área. Y la sumatoria de área nos da 3.072 por 10 a la menos 3. Recordando que el y barra total de una figura compuesta es la sumatoria de los y barra por área sobre la sumatoria de áreas, nos da que el y barra es 0.039997 o aproximadamente 0.4 o 40 milímetros. Quiere decir que el eje neutro de esta figura sí va a pasar exactamente por la mitad. Porque tenemos acá, si revisamos aquí, 0,8 sobre 2 da 0,4. Esta suma da 0,4 y esta suma da 0,4. Quiere decir que todas las figuras tienen su centro de gravedad en este punto. Por lo tanto, el centro de gravedad de toda la figura va a ser el mismo. Entonces tendríamos acá que nuestro eje neutro está ubicado a una distancia de 0.4 de aquí hasta acá. Y colocamos nuestro eje neutro. O sea, el y barra total de la figura medido desde el punto de referencia nos da 0.4. Listo, con esto ya tenemos entonces calculado el valor de el y barra para ubicar nuestro eje neutro. Entonces ya sabemos que del eje neutro hacia arriba vamos a tener un valor de esfuerzo, del eje neutro hacia abajo vamos a tener otro valor de esfuerzo, y que nuestro valor C va a ser igual a la distancia que hay del eje neutro al punto externo y del eje neutro al punto externo. Para este caso, que es simétrico, pues nos va a dar un valor de C idéntico para ambos lados. Entonces vamos a continuar ahora viendo el proceso para calcular el momento de inercia, que lo vamos a hacer acá en el siguiente video para que el tiempo nos alcance bien.